este contexto, vamos a situarnos como si estuviéramos jugando algún juego, un juego de mesa. Esos juegos vieron que hay que tirás y vas adelantándote casilleros. No sé si han jugado al estanciero, al juego de la boca sí. Algunos así, los chicos, al ludo, Ludomatic, vieron que vas tirando, vas casilleros para adelante, a veces para atrás, ¿no? Que tirás un dado o por ciertas cosas. Estos juegos que vas avanzando niveles o vas perdiendo niveles también a veces, ¿no? Volvés para atrás. Llegás en un lugar y algo pasa y caes para atrás. A la cárcel. Bueno, hay diferentes tipos de juegos, pero si vemos esta figura y también en el juego de nuestra vida, como si fuera un juego también, poder identificar esto que vamos a compartir desde ese lugar para también a veces plantearnos el hecho de la sabiduría de la vida, en que a veces adelantamos casillero y a veces nos mandamos a la cárcel, ¿no? Acá en Proverbios 15, 1 y 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces encontramos como si esto fuera un juego de mesa, donde a veces hay casilleros que avanzamos y cosas en la vida que podemos, en las relaciones, en nuestro propósito mismo de la vida. El hecho de tener sabiduría en lo que hablamos y en lo que no hablamos, de alguna manera te puede posicionar en un lugar de mucha paz en tu corazón, de mucha sanidad también, como veníamos hablando. Y otras veces lo que expresamos, palabras ásperas. ¿Quién ha dicho alguna vez alguna palabra áspera? ¿Quién no? Bueno, que no está en esta iglesia, no está en esta. Y el que levanta la mano son mentirosos. ¿Quién ha dicho sandeces? Esta palabra, ¿no? Sandeces como estupideces o como cosas necias o como cosas que... Entonces, qué importante es en nuestras vidas tener y ser rigurosos también con esto, porque de alguna u otra manera en la vida necesitamos, como dice la palabra, aprovechar bien el tiempo con cada día, y no solamente estar atento a lo que otro puede decir, sino principalmente a lo de uno, ¿no? Porque como decía el Señor, a veces estamos atentos a la paja que está en el ojo ajeno, pero no a la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Entonces, lo que hablamos, lo que decimos, afecta a nuestra mente, afecta a nuestra salud, y de alguna manera también el sistema inmunológico, nuestras vidas, va a traer salud o enfermedad. En Lucas 6, vamos a ver Lucas 6. Podríamos decir, bueno, hablar es gratis, ¿o no? Pero las consecuencias de tu hablar ya no son gratis. Ya ahí tiene un precio, ¿sí? Avanzamos casilleros, vamos para atrás. Tal cual. Para todo, ¿no? Entonces, importante tener esto como un ejercicio y también entender las raíces. Es tan importante. En el versículo anterior hablamos de la sabiduría. Yo con los años he ido también mirando el tema de la sabiduría como desprenderme de alguien que sabe mucho. Es verdad que uno, mientras más sabe, tiene más herramientas, pero a veces saber mucho puede ser un desgraciado con muchos libros en tu mente. Sino, creo que sabiduría tiene que ver con saber dónde poner el foco y la atención, ¿no? Y un hombre sabio es alguien que, como de la palabra nos llama, a poner la mirada en el Señor, en las cosas de arriba. Bueno, acá también, en Lucas 6,
Lucas 6, encontramos ser sabio es entender las raíces de las cosas, que Dios no busca cambios superficiales en nosotros, sino trabajar con los corazones. De nada sirve esforzarnos en ser buenas personas si interiormente en nuestro corazón tenemos raíces de amarguras, como hablábamos, resentimiento, odio. De nada sirve que forcemos o practiquemos lindas sonrisas blancas, auspiciadas por Colgate, por Colinos, pero interiormente somos hipócritas y estamos con una maldad en el corazón. Y esto del hablar tiene que ver con eso, lo que Jesús en el 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una de las frases que me gustan mucho respecto a esto, a conocer las personas, dice esta frase: si deseas conocer a una persona, no escuches lo que los demás dicen de ella, sino que escucha lo que ella dice de los demás. ¿No? Conocer a una persona, porque como decía el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces los demás pueden hablar maravillas de esa persona, pero esa persona la escuchás y está tirando hate, maldad. Para los chicos hablo, ¿no? Está tirando todo mal y desde el odio, desde la bronca, el resentimiento, la falta de misericordia. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sí es verdad que estamos en un entorno muy malo, un entorno donde lo normal es lo que sabemos que no es normal, pero para el mundo el hablar mal, malas palabras, pero más allá de las malas palabras, que son modismos que puede ser que tal vez por la cultura, por la gente que frecuentamos o no, sino con el corazón y con la doble intencionalidad, con la maldad que hay, nos llama a hacer luz en medio de esto, ¿no? No decir, bueno, como todos hablan así, yo hablo así, no, ser rigurosos con lo que escuchamos, con lo que hablamos, con el entorno que nos va a moldear definitivamente a nosotros. En primera de Pedro, respecto a esto, ya trayendo una diferencia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice Proverbios? Bueno, la palabra áspera va a subir el furor, el que habla sandeces, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces suceden cosas que nuestro ego no le gustan, que nos sentimos tocados, que nos sentimos desafiados y humanamente, cuando alguien te quiere herir o lastimar o así decir algo, uno ¿qué hace? Trata de devolverle humanamente, digo, ¿no? Entonces el desafío es lo que la palabra de Dios nos llama acá, en 1 Pedro 3:9, que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, es un desafío no devolver lo que nos dan, porque si nos dan damos lo que nos trae la gente, vamos a estar en el mismo plano. Entonces dice, tenés que elevarte, ya no solamente cuidar tu boca, todo, sino también entender que van a venir sandeces, que van a venir palabras ásperas, y es un desafío diario de estar más cerca del Señor para tener su corazón, su mirada, su desapego. Y cuando el otro habla mal o cuando el otro maldice, yo bendecir, porque humanamente va a salir el indio, va a salir el tano, va a salir el polaco, no sé, las raíces que cada uno tenga, escudándonos en eso, ¿no? Y decir que salga el Cristo y que pueda bendecir. Y es un ejercicio diario de estar más cerca del Señor, ¿no? Porque en definitiva, para todos, y yo cuando tuve más conciencia del Señor y tuve más conciencia de Cristo, tenía tal vez 15, 16, 17 años, ya más consciente, que empecé a conocer, me di cuenta que había una lista muy larga que yo quería conocer. ¿Cuál es la lista de lo que no tengo que hacer, no? Pero empecé a entender por muchos que me mostraron al Señor que era una relación de amor con Él, donde esa lista se desintegraba, porque yo era ese amor al Señor. La lista va a ser algo que sí está la lista, los mandamientos, pero no es así.
No es eso lo que el Señor quiere. Quiere amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Entonces, esa lista no importa. Porque ese amor va a hacer que esa lista yo pueda elegir no adulterar, no maldecir, no mentir. Todas esas cosas que antes era, bueno, la lista para agradar. No, es ese amor. Por eso acá también es entender que no es una lucha contra lo que está en nosotros, que es una carnalidad que va a estar hasta que Cristo venga, sino que es el desafío de estar más cerca del Señor para que naturalmente yo no devuelva mal por mal ni maldición por maldición, sino que bendiga. Aun cuando muchas veces hay injusticias, por supuesto, y cómo duele, porque el ego no le gusta. Pero dice, fuimos llamados para esto, para heredar bendición. Entonces, es un desafío donde hoy no solamente vas a escuchar sandeces, estupideces, necedades, palabras ásperas, sino marcar una diferencia de bendecir. Entonces, hay un gran poder, a tal punto que enfermamos por estas palabras y por las palabras a las que le damos autoridad. Les damos autoridad. Entonces, también saber filtrar aquellas palabras que van a venir, pero aquellas que le damos autoridad, aquellas que no. Ser conscientes, hay poder en las palabras. En Proverbios 12, y en este juego de la vida, que avancemos casilleros, que no retrocedamos, que seamos sabios en bendecir, que le encomendemos al que es justo todas las cosas. En el 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, palabras que penetran hasta el alma, que golpean los corazones, que traen dolor, pero lengua de sabios que es medicina, lengua que puede traer perdón. Y también hablan de la misericordia, de poder ser una posibilidad de misericordia y de gracia con nuestras palabras. Palabras que tal vez hemos dicho también, y Dios con su perdón nos ha perdonado, que han hecho sangrar corazones, que han hecho de modo a veces consciente o inconsciente. Pero no estamos acá hoy para dar un pasito más. Ser esos sabios que traen medicinas. Ser aquellos sabios que traemos paz, que traemos perdón, que traemos misericordia, ¿sí? Otra palabra poderosa que nos trae Proverbios 25 también, un libro de mucha práctica. Y un ejercicio de 3 preguntas que nos podemos hacer, que muchas veces no está, pero ir metiéndola en lo práctico, de que lo hacemos tantas veces que ya es un hábito. ¿Hay alguien que aún no sabe lavarse los dientes? Ya sabe, todos saben acá. ¿Por qué decimos ya se lavan los dientes? ¿Cuántas veces lo hiciste? Muchas veces. Llega un momento que atarse los cordones, ya saben allá. Usa brojo, Lucho usa brojo, me dijo. Está bien, pues. Pero lo haces tantas veces que está. Entonces, 3 preguntas que nos podemos hacer constantemente cuando vamos a hablar y cuando tenemos que decir algo es ¿qué decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Y para qué decirlo? ¿No? Tal vez a veces ahí escupimos y decimos palabras ásperas o palabras necias o sandeces o estupideces. ¿Qué decirlo? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Y para qué decirlo? Y cada vez que vaya a decir algo y que yo tal vez en mi corazón algo que esté resonando, pueda tener esta costumbre, este hábito, incorporarlo. Seguramente recordaba una vez que dijiste alguna palabra áspera. ¿Te preguntaste eso? No. Salió, lo que el fuego que tenías adentro y pasó. Y aún así te puedes equivocar porque somos humanos, pero qué importante que es ser sabio. 3 preguntas para que anotes ahí en lugar de la Biblia, en costadito. ¿Qué decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Y para qué? Señor, revisalo con el Señor. Y dice en el 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces,
Este versículo que de alguna otra manera ilustra algo hermoso, una manzana con pedacitos de plata. Qué bueno que cuando a una palabra que sea dura, que sea necesaria para marcar hasta un error, para podar una rama de la planta que no está bien, porque es necesario, no es todo que está bien, sino algo que uno tiene que marcar, pero dicha como conviene. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Para qué decirlo? Es una palabra que salva una vida, que rescata a una persona, que salva un matrimonio, que saca a una persona de una adicción, que saca a alguien de la angustia, de la depresión, de pensamientos de muerte. Eso es lo que nos llama al Señor, a entender lo que decimos, no simplemente para describir las cosas, qué frío que hace, qué calor. Bueno, son conversaciones que son parte de nuestra vida, pero llevar algo más, como dice también el 18:21 de Proverbios, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, como familia que somos, familia de la fe, no existe familia perfecta. Dios nos llama a amar lo que tenemos, lo que somos. Amar significa aportar algo. Amar significa dar. Luchar con nuestras lenguas, luchar en el sentido no para pelearnos, sino de luchar de que lo bueno permanezca. Pedro decía en una de las partes, decía: el que quiera amar la vida y gozar de días buenos, días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de proferir engaños. O sea que la ira, la crítica constante, el egoísmo, la agresión lastiman las relaciones. Entonces, quiero compartirles algunos puntos con este corazón que quiero que nos llevemos como desafío de implementarlo con nosotros, también porque hay que ver cómo nos hablamos a veces nosotros y para con otros, y poder escuchar con amor. Uno de los puntos de los cuales en todos tengo que aprender mucho, por eso los comparto, es escuchar antes de hablar. Cuando alguien habla, poder escuchar, no simplemente lo biológico que es oír, es escuchar, es estar atento, ¿sí? Y es importante. Hoy en tiempos de redes, en tiempos de escroleos, tiempos donde la capacidad de atención minimiza mucho más que antes, es un punto importante para generar vida y no muerte. Escuchar al otro. También, como ya decíamos, del abrazo, es una muestra de hacerlo sentir amado e importante al otro, escucharlo. Otro de los puntos: no apresurarnos en enojarnos, preguntar para aclarar, asegurarnos de que hemos comprendido. En este juego de la vida, ¿se acuerdan que decíamos? Quien se enoja pierde 5 casilleros, ¿no? Quien se enoja pierde. El que se enoja pierde. ¿Hay espacio para no estar de acuerdo? Sí. ¿Hay espacio para no concordar algo que el otro piensa? Sí. Pero podemos expresar de buena manera que no compartimos la manera que el otro tiene. No tenemos por qué agredir al otro si yo no estoy de acuerdo o no estoy entendiendo lo que el otro dice. Podemos ser sabios en decir: esto que compartís no lo veo igual. No hace falta que estemos de acuerdo para respetarnos y para amarnos, pero podemos llegar a un punto en común. Porque a veces guardamos resentimiento, dolor por las diferencias, ¿no? Entonces, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y podemos también traer vida en medio de cosas que no vemos igual, que no pensamos igual. Enfocarnos en resolver sin atacar a la persona, un punto que trae vida en las relaciones. Tener razón es un premio que solo le sirve al ego y no a la relación. A veces creemos que tenemos razón, pero tenemos que entender
el propósito de Dios en ese momento, en ese punto también, ¿no? El ego va a decir siempre tener razón, aunque a veces no tengas razón. Y si te diste cuenta que no, igual vas a defender tu imagen, ¿no? Entonces salir de ese ego para poder cuidar los corazones. Tenemos que ser sabios, como decimos, en traer vida y no muerte. Esforzarnos en cumplir promesas y compromisos que asumimos con los miembros de nuestra familia, con otras personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con hermanos, con padres. Y si no podemos cumplir, podemos pedir disculpas, podemos reformularlo, podemos volver a comprometernos. Porque humanamente nos pasa lo que le pasó a Adán cuando no cumplió con su palabra o su compromiso. ¿Qué hizo Adán? ¿Se acuerdan qué hizo? De Dios. Se escondió, le echó la culpa. Entonces, podemos decir, no puedo con esto, no he llegado, me recomprometo, pido ayuda. El cumplir con nuestra palabra, sobre todo con nosotros, nos da fortaleza y confianza en nosotros y también en el vínculo con los demás. Y si no podemos llegar, no sabemos, poder volver otra vez con palabras de vida a traer una nueva oportunidad. Otro de los puntos para traer vida y no muerte, la palabra habla del corazón contento, del banquete continuo. El buen humor es una buena medicina para a veces aliviar tensiones, para hacer más agradable la convivencia familiar entre personas, el poder mirar no en el momento, sino más amplio también, reírnos de nosotros mismos, es algo que Dios puso, y como hablamos de los químicos, la risa genera químicamente alivio a los músculos, a la mente, y nos hace ver las cosas de un lugar no tan crítico y tan grave. Reírnos o tener buen humor o tener una buena perspectiva nos permite también traer vida y no muerte a las cosas. Algo que hicimos hoy, que fue también parte de Dios y lo que Ernesto propuso, expresar este cariño verbalmente, por supuesto que es algo hermoso. Te amo, que hoy cantábamos en la alabanza, te necesito, te quiero, gracias. Pero también expresar físicamente genera elevar el ánimo, el sistema inmunológico, mejora el contacto como hablamos de la mamá amamantando al hijo, y eso que se libera también físicamente trae vida. Entonces, acompañar palabras con gestos, con una mano que se da, con un abrazo, trae vida y no muerte. Dice la palabra de Dios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hablar bien de los nuestros es importante. En presencia de ellos y cuando no están, también hablar bien. Y si hay algo que, como la palabra de Dios nos habla, que yo veo mal en otro y no está esa persona y yo hablo mal de otra persona, de fulanito, la palabra lo llama murmuración, y hay un hueco muy profundo hacia lo más profundo de la creación, que la palabra habla de la murmuración. Entonces también ser sabios con eso, porque a veces queriendo ayudar tal vez hablamos mal de otro cuando no está, a veces con la excusa de que oremos por esto y hablamos lo malo y caemos en un corazón que murmura, ¿no? Entonces tener este pacto de hermanos, de familia, de cuidarnos en ese contexto. Y si hay algo que tengo que hablar con Pepito que no está bien, como dice la palabra, agarrarlo y hablar con él cara a cara para que eso se resuelva. Entonces, eso es también hacernos cargo de traer vida y no muerte, ¿no? Traer vida y no muerte. Y decidir que lo que salga de nuestra boca sea para dignificar, para animar, para fortalecer, para consolar. No para quejarnos, no para murmurar, no para maldecir. Dice, había un dicho tipo en chiste que decía que Dios había creado un lugar en la tierra que ahí iban a habitar las personas que jamás iban a murmurar, jamás iban a quejarse, jamás iban a hablar mal. Y ese lugar era el desierto de Sahara, que no hay nadie. No hay nadie.
Esa franja era el desierto de Sahara, el lugar para los que no se iban a quejar nunca. Pero decidir es un acto de valentía. Decidir es un acto de rebeldía ante un sistema, un molde del mundo que murmura, que maldice, que se queja. Por último, quiero compartirles en Colosenses, y para que puedan chequear y puedan desafiarse a ir un paso más, que seamos todos agentes de vida y no de muerte, sabios y no hombres con cuchillos en la lengua. Colosenses capítulo 4. También la Biblia dice que la lengua es como un fuego, ¿no? Que puede incendiar bosques. Cuatro, 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablamos mucho, hay estudios que dicen que cierta cantidad de palabras, supuestamente las mujeres creo que dan como 30.000 palabras al día y los hombres 10.000 más o menos. Más o menos en promedio, Vani, no, en promedio. Algunos rompen el récord Guinness ahí arriba. Bueno, los adolescentes, ¿cuántas palabras los que tienen pares de adolescentes? ¿Cuántas palabras por día? ¿Cuántas onomatopeyas? No llegan a 500 a veces, pero internamente ¿cuántas, no? Sea tu palabra sazonada con sal, que tenga gusto y que sea con gracia, para saber cómo responder y para también saber a veces no responder, para guardarte el silencio ante lo que no corresponde que un hijo de Dios responda. Poder ser sabio en, como decíamos hoy, andar como sabios y no como necios. Y esto trae vida, y seguro vas a avanzar casilleros cuando estés en este corazón. Y tal vez a veces pasa que decimos estupideces, sandeces, que decimos palabras ásperas y retrocedemos en el camino de la vida, en el juego de la vida. Pero Dios es grande y misericordioso para ayudarnos y levantarnos una vez más. Y también como familia, de perdonarnos, de tenernos gracia y misericordia, de saber que estas palabras pueden traer vida a una casa, a un hogar, a un proyecto, a un sueño, a un emprendimiento, a tu trabajo, a tu propósito. Trae vida. Seamos aquellos que llevamos sal, que llevamos gracia, que llevamos esperanza de lo que Dios puede hacer, expectativa del poder del Señor. Porque estamos fundados en las promesas, no en algo vacío, no en algo en la imaginación de algo lindo que puede venir, en las promesas de Dios. Entonces, de ese lugar nos pasamos para hablar bien, para saber cómo responder, desapegarnos de nuestro ego, nuestro orgullo, que si vamos por ahí, las palabras van a ser seguramente muy necias, van a lastimar, van a traer disensión. Pero seguramente si somos como el Señor y nos acercamos a Él más y más, vamos a ser sabios con los de afuera, redimiendo el tiempo, y que nuestras palabras traigan vida, traigan esperanza. Así que los animo, los aliento a desafiarnos a ir un pasito más. Cuando venga el mal, no sea mal por mal, sino sea bendición. Cuando venga la maldición, seamos bendición. Aún cuando a mi ego no le guste, elevarme a un lugar donde la vida de Cristo pueda compartirse. Y es un desafío, y por eso estamos. A veces un paso adelante, dos para atrás, pero seguimos adelante trayendo palabras de gracia sazonadas con sal. Señor, te pedimos en esta oración de entrega que nos ayudes a elevar nuestro caminar, nuestro hablar, a ser sabios, hombres y mujeres que con las palabras en estos días llevemos sanidad, llevemos expectativa de lo que el Señor puede hacer en cada casa, en cada hogar, en los proyectos, en los estudios, en los trabajos, expectativas del poder de Dios moviéndose poderosamente. Dejemos atrás rencores,
culpas, egoísmos, y nos entreguemos a un estado de bendición sin importar el merecimiento. Sé que duele, Señor, y me duele muchas veces ver hacia atrás y ver las veces que respondí desde mi orgullo, desde mi enojo, desde mi sabiduría. Gracias por tu perdón. Y hoy te pedimos, Señor, sabiduría para movernos, para hablar desde la sanidad con la que hablaste a esos discípulos que muchas veces se equivocaban. Te pedimos sabiduría para hablar desde la sanidad que hablaste a aquellos pecadores que estaban apartados y no tenían oportunidad, y cuando te escucharon cambiaron sus vidas. De esas prostitutas, de esos que eran estafadores, de esos que eran apartados por la lepra que tenían, o enfermedades que eran enfermedades que los apartaba de la sociedad, y te escucharon. Solamente con escucharte, Señor, creyeron que había una oportunidad para cambiar. Que esas sean nuestras palabras, que esa sea nuestra voz, que otros escuchen y escuchen la voz de Cristo también a través de lo que hablamos nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros, para traer esperanza, para traer perdón, para traer oportunidades nuevas, para traer vida, cuando nadie lo merece, porque realmente nosotros hoy tenemos vida porque hemos sido bendecidos con la gracia, porque no merecemos la vida eterna y la tenemos, y no merecíamos nuevas oportunidades y las tenemos. Gracias, Señor, te damos, porque esta vida que tenemos nosotros se refleje también a través de nuestra lengua, a través de escucharnos más, a través de bendecirnos más. Bendecimos cada casa y cada familia, que podamos tener más conversaciones de posibilidad, más conversaciones de bendición, de misericordia. Gracias por tu perdón y por tu sanidad. Gracias por liberar en nosotros esa bendición en este día, y porque las cosas viejas pasaron, las conversaciones viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en este momento por el poder del Espíritu Santo que tenemos, que trae ese poder, ese amor, ese dominio propio, también para liberar nuevas palabras, nuevas conversaciones. Gracias por tu perdón, por las miles de veces que he dicho palabras ásperas, que he dicho palabras necias, que he lastimado, consciente o inconscientemente. Gracias por el perdón sobre cada hermano, sobre cada hombre y mujer en esta mañana, para hoy pararnos firmes en tu amor, en tu promesa, y ser nuevos hombres y nuevas mujeres con nuevas conversaciones. Gracias te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Que se desaten esas lenguas nuevas en esta mañana para llevar bendición. Gracias, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Tiramos sal. Lenguas saladas. No más lenguas amargas, por favor.